¿Cómo estamos, hermanos? Bien. Es que faltaba que yo preguntara, ¿va? Ok. Bueno, vamos a pasar el tiempo de la reflexión. Y escuchaba con atención la canción que cantábamos al final. Tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy, o vamos a reflexionar hoy. Está en Salmos capítulo 46, versículo 10. Seguramente en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos leído y también ha sido de consuelo para nosotros y nos ha recordado la esperanza de Dios en medio de las aflicciones. Dice la palabra en Salmos capítulo 46, versículo 10, solo la primera parte, no voy a extender todo el versículo, pero la primera parte dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Repita conmigo: estén quietos. Estén quietos. Sí. Qué difícil es esto, hermanos. En realidad es algo muy complicado. Es más, yo podría decir es imposible. Si yo quisiera hacer ahorita una dinámica, decir, ¿saben qué? Traten de tener su mente en blanco, no podríamos. Y si se lograra, creo que sería después de mucho rato. Entonces no nos daría tiempo de ver si se logró o no. Entonces, si yo vi varios videos donde a un niño se le decía: mira, esto es para ti. No sé si era no recuerdo si era un dulce, y le dice: solo espera que yo regrese y después te lo puedes comer. Pero mientras lo observaba era imposible el que el niño se quedara quieto. Cada vez se acercaba más, el plato estaba más lejos, y cada vez que podía lo acercaba un poquito más, los dedos, su mirada hacia otro lado, pero los dedos cerca del dulce. Y llegó un momento donde no se dio cuenta, el dulce ya estaba en su boca. Cuando regresaron para decirle ya era tiempo, ya era demasiado tarde, es que es imposible poder estar quietos. Y entonces, ¿por qué el Señor nos dice estén quietos? Ahora, pregunta, si el Señor lo dice, significa que sí se puede, ¿verdad? O que hay una forma de hacerlo. Así que nosotros debemos entender en primera instancia que este no es un llamado para que estemos, que no hagamos actividad o que seamos pasivos. O sea, no es un llamado para que nos digan: mira, mantente sin hacer absolutamente nada. No es un llamado a estar pasivos ni a estar de ociosos, ¿sí? No, ese no es el llamado, ¿sí? Sino que es un llamado a la quietud en aquellos momentos donde generalmente no sabemos estar quietos, pero que es muy necesario estar quietos. ¿Sí me explico? O sea, el llamado aquí no es a cualquier momento. Es difícil estar completamente quietos, pero hay momentos donde deberíamos, es lo mejor, es lo correcto, estar quietos. Es en esos momentos de tribulación. Por eso dice en el versículo 1 de este capítulo 46, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. Así que hay un punto, miren, hermanos, esto es casi difícil, es muy difícil, pero lo cierto es que hay un momento particular en el que sí debemos buscar esa quietud. Hay un momento en particular en el que sí debemos estar quietos, porque nos conviene, porque es bueno y porque es necesario para nosotros. En esos momentos es donde debemos aprender a estar quietos, ¿sí? Por ejemplo, no sé qué haces tú cuando un vehículo se te atraviesa, o cuando alguien te ofende, o cuando alguien está haciendo una injusticia contra ti. ¿Qué haces? Generalmente, ¿qué es lo que hacen las personas? ¿Sí? Hemos visto videos, hemos visto noticias donde lo primero que hace la persona es responder el insulto con otro insulto, responder la violencia con más violencia, ¿sí? Siempre hay una forma que respondemos en la que no es lo mejor, no es lo bueno, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que reconozcamos que hay un momento particular en que sí deberíamos estar quietos. Evidentemente no sabemos estar quietos, pero ese es el llamado de Dios para nosotros: estén quietos. Vuelvan a repetir conmigo: estén quietos. Entonces, no sé si dan cuenta que estamos en un tiempo donde hay tanta información. O sea, es imposible que tú, por ejemplo, quieras empezar a leer un artículo y ya te estás encontrando con otro artículo.
Si quieres encontrar información, saber algo de un tema en específico, hay tanta información regada, incluso las noticias, los rumores que suenan, todas las cosas que vemos en el Facebook, incluso en las noticias, hay muchas noticias falsas, hay muchas noticias que es basura, que no nos sirve para... Y todo esto es un ruido, hermanos. Cuando era la pandemia, ¿ustedes se acuerdan? Hubo un momento de tanta desesperación donde decían, se está acabando los medicamentos, se está acabando el gel antibacterial, ¿sí? No hay cubrebocas, los cubrebocas estaban excesivamente caros. Había un montón de información respecto a esto del COVID y la realidad es que no nos servía para nada. Y en ese momento de la pandemia, todo lo que estaba a nuestro alrededor no nos hacía estar quietos, ¿verdad? Había una inquietud de nuestra parte y esa es la idea, ¿no? Lo que está hablando el salmista acerca de ese momento en el que nosotros deberíamos estar quietos, ¿sí? Dice en el versículo 2 al 3, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. ¿Se dan cuenta? Dice, aunque todo esto pasara, ¿sí? Yo debería de estar quieto. Evidentemente aquí, por ejemplo, vemos que el caso de los montes y la tierra hablan de una estabilidad, ¿no? Estos son lugares donde uno prefiere estar porque hay mucha estabilidad, pero ¿qué pasa cuando lo estable se vuelve inestable? Cuando mi trabajo seguro ya no es tan seguro, cuando mi salud ya no es la salud de antes, cuando lo que está pasando en la familia no es lo mismo de antes, cuando me estoy enfrentando a cosas que antes no me enfrentaba. En esos momentos, hermanos, hay que estar quietos, dice la Escritura. Ahora, fíjense que este salmo resulta de una victoria que Israel consigue de parte de Dios cuando los hijos de Amón y Moab quisieron hacer guerra contra Josafat, el rey de Israel. En ese momento está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, menciona allí que había un profeta, estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías. Él viene al rey Josafat y le dice de parte de Dios en el versículo 14, dice, no temas ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es su guerra sino la de Dios, ¿sí? Y después en el versículo 17 al 18 dice, no habrá para qué peleen ustedes en este caso, párense, estén quietos y vean la salvación de Dios con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Después lo que cuenta es una victoria para Israel, ¿sí? Resultado de esto es que se escribe el Salmo 46, donde dice, estén quietos y conozcan que yo soy Jehová. Hermano, a veces no sabemos estar quietos, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que nos ayuda a estar quietos o para encontrar o saber cómo estar quietos, cuando tú no lo sepas hacer, si ahora mismo estás en una condición donde no sabes cómo estar quieto, en un momento en el que tú sabes, ya no hay más que hacer, todo está bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios, no te queda más que inclinarte, ¿sí?, a tierra, ¿sí?, doblar tus rodillas, orar a Dios, y lo único que puedes hacer es alabar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Pablo y Silas cuando estaban en el calabozo? Iba a decir en el calabazo, pero en el calabozo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Se acuerdan? Estaban orando y cantando himnos en ese momento, ¿sí? Yo quisiera tener esa quietud de Pablo y Silas. Quizás fue muy bueno que estuvieran ellos dos juntos, ¿no? Quizás entre ellos dos estaban animando uno a otro, pero lo cierto es que cuando ya las cosas no tienen solución para mí, es más, cuando yo hice lo diligente, cuando yo hice lo que tenía que hacer, no me queda más que estar quieto, ¿sí? Estar quieto, pero eso es algo muy complicado, ¿no? Cuando está tu matrimonio en un momento tan difícil, ¿qué haces? Buscas la solución, ¿no? Quieres resolverlo a tu manera. Quieres que las cosas funcionen como tú lo quieres hacer. Y el Señor te dice, estate quieto,
estate quieto, ¿sí? No está diciendo que seas pasivo, no está diciendo haz lo necesario, sino que confíes en Él, ¿sí? Pero ¿qué es lo que decimos? No, pues la solución es, lo hemos escuchado, ¿no? A veces las mujeres lo que hacen es quitarle la pasión ahí al matrimonio, y de esta manera hacer presión sobre el matrimonio, y en realidad no funciona nada bien. Y entonces el Señor te dice, estate quieto. Hay muchos momentos de nuestras vidas en los que no estamos quietos, y debemos estar quietos, porque cuando nosotros nos movemos según nuestros pensamientos, según nuestras ideas, lo que queremos conseguir, lo hacemos en la carne, no conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí que este salmo se escribió como resultado de esa victoria que Dios le dio, y quiero que noten eso, hermanos, lo que les dice, lo que ellos se dan cuenta, lo que dice el profeta al rey, dice: párense, estén quietos y vean la salvación de Dios para ustedes. No es necesario que peleen, porque esta no es su lucha. Todo hijo de Dios debe de entender que la vida que ahora está llevando en Cristo no es para su propia gloria, sino para la gloria de Cristo. Por tanto, las dificultades que estamos viviendo son para su gloria. Las dificultades que estamos viviendo tienen el propósito de ver la salvación de Dios. Miren, en contraste, hay otro texto donde igual Dios está llamando al pueblo de Israel a que hagan lo mismo, pero en contraste a esto, ellos responden diferente. Dice Isaías 30, del 15 al 16: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo serán salvados, en quietud y en confianza será su fortaleza. Pero dice: y no quisiste, sino que dijiste: no, antes huiremos en caballos, por tanto ustedes huirán. Sobre cárceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces sus perseguidores. Es decir, no habrá descanso, no habrá forma de que quien los persiga puedan quedarse atrás. Seguirán siendo perseguidos y no habrá descanso para ellos. ¿Solo porque ellos decidieron no confiar a Dios en ese momento? Cuando Dios les estaba diciendo exactamente lo mismo, que en reposo y en descanso serían salvos, que estuvieran quietos, ¿sí? Esa quietud que dice aquí, fíjense cómo lo dice Isaías: en confianza será vuestra fortaleza. En la fe, hermanos, en la esperanza, en la confianza es que nosotros seremos fortalecidos. ¿Confianza en qué? ¿En los elementos que tenemos para ganar? No, confianza en el único que me puede hacer ganar, el único que me puede ayudar. En eso está mi confianza. Pero ellos no confiaron en Dios, sino que confiaron en que iban a ser más veloces que sus enemigos. Pero el Señor les dijo: no es cierto, sino que serán perseguidos hasta el último momento y no van a tener descanso. Muchos de nosotros seguimos en el mismo problema desde hace muchos años, porque seguimos haciendo las cosas según nuestro pensamiento. Estamos siendo perseguidos porque decidimos nosotros no confiar en Dios, decidimos no estar quietos. Y dijimos entre nosotros: yo sé cómo arreglar esto. Y en lugar de que se arreglara, pasan los días, pasan los meses y pasan los años y no ha habido ningún resultado. Al contrario, ha empeorado. ¿Por qué? Porque yo mismo decidí no confiar en Dios. Ese es el contraste, hermanos. Un pueblo que dijo: es cierto, el Señor me dio victoria solo porque esta era su lucha. Y otro, en otra temporalidad, donde el pueblo dijo: no, yo lo voy a solucionar. Y nunca dejó de ser perseguido. Ahora, hermanos, recuerden, esto es bien complicado. Estar quieto es casi imposible. Pero ¿saben por qué se vuelve imposible? Porque nosotros no confiamos en Dios. Y la realidad es que ¿cómo vamos a confiar en un Dios que nos es desconocido? ¿Sí? Imaginen los que tienen hijos. Imagínense que viene una persona aquí en la puerta totalmente desconocida, nunca la habían visto, y le dice: oye, si quieres te cuido tu niño. ¿Se lo darían? ¿Se lo darían? No, ¿por qué? Pues es un total desconocido. ¿Por qué habría de confiar en un desconocido? El problema está allí, y la clave de estar quietos es en conocer a Dios. Por eso dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Es bien difícil, hermanos, estar quietos.
Es muy difícil, y la razón principal por la que no podemos estar quietos es porque no confiamos en Dios. ¿Y saben por qué no confiamos en Dios? Porque no lo conocemos. Porque si yo supiera quién es ese Dios, confiaría totalmente en Él. Pero decimos confiar en Dios. Dice Tito, muchos profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos, siendo rebeldes y abominables, reprobados en cualquier obra. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Dicen que lo conocen, pero no es cierto. Ahí está la clave, hermanos. Dice el Salmo, dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Jeremías 9:24 hace un eco de eso. Dice, mas alabes en esto al que se hubiera de alabar. Si hay algo que debiéramos estar gozosos, algo de lo que debiéramos poder alabarnos, es en esto, dice la Escritura, Jeremías, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. En eso, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren, me sorprende cuando Job dice, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te pregunta, ¿Jehová vio a Dios? ¿Literalmente vio a Dios? No lo vio, así que la idea no es que lo vio con sus ojos, sino que entendió por primera vez quién era Dios. Y eso no iba a ser posible hasta que pasara por toda esa tribulación y por todas esas dificultades. A veces, hermanos, todas las dificultades que pasamos, todas las tribulaciones que pasamos, son necesarias. ¿Para qué, hermano? Para conocer a Dios. No para otra cosa, para conocer a Dios. Porque te has dedicado a exaltar y a alabar a un Dios que no conoces. En realidad en tu vida todos los días estás haciendo cosas como lo que Isaías dice. No, nosotros huiremos en nuestros caballos. Cada vez que tomas una decisión de hacer las cosas con tu propia forma, lo que estás diciendo, yo no confío en ti, yo voy a solucionarlo y me voy en estos caballos veloces, pero no hay descanso. Entonces, este llamado de estar quietos no va a funcionar y no va a tener un resultado hasta que nosotros decidamos conocer a Dios. Este es un llamado a conocer a Dios, y vas a conocerlo únicamente a través de las tribulaciones. No hay otro medio tan eficaz que las tribulaciones para conocer a Dios. Si no, pregúntenle a Job. ¿Sí? Vean cómo un conocimiento adecuado de quién es Dios es como se propicia una calma. Hermano, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces al Dios que sana? Probablemente no lo vas a conocer a menos que estés enfermo, ¿no? Tú conocerás al Dios que sana cuando seas llevado a una enfermedad. Tú conocerás al Dios que salva hasta que estés en peligro, ¿no? Sabrás quién es ese Dios y que ese Dios es poderoso para salvar hasta que estés enterado del peligro que corres al no buscar a Dios. ¿Sí? Cuando la queja aparece, cuando vemos las situaciones difíciles, lo primero que viene es duda, ¿sí o no? Nadie está resolviendo con esperanza y con fe delante de Dios. No, lo primero que viene es duda. ¿Será que soy un hijo de Dios? ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios me quiere ayudar? Y después, cuando viene la situación difícil, ¿qué viene? La queja. Pero ¿saben qué refleja la queja? Ignorancia. Ignorancia. ¿Por qué? Porque ignoramos que Dios sigue siendo poderoso para guardar, que sigue siendo poderoso para salvar, que sigue siendo poderoso para rescatar. La única razón por la que no confío en eso es porque yo no conozco a un Dios poderoso. Digo que es Dios poderoso, pero no para salvarme, no para rescatarme a mí. Ignoramos que Dios sigue siendo sabio y que no hay nada que escape de sus propósitos. Todo lo que hace para nosotros es para bien, dice la Escritura. Pero nos quejamos, ¿por qué? Porque no conocemos a ese Dios que ha sido sabio en decidir, esto que mi hijo va a pasar es para su bien. ¿Y qué es lo que viene? La queja. Ignoramos que Dios sigue haciendo bien para sus hijos. Ignoramos que Dios es bueno, y es tan bueno que hace salir su sol para los buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero lo desconocemos. Ignoramos que Dios sigue siendo inmutable, que Él no cambia. Como dice el salmista, y dice, noten cómo el salmista usa palabras en tiempo presente, y dice, Dios es nuestro refugio, versículo 1. No está diciendo, y miren cómo es que Dios fue nuestro refugio cuando nos dio victoria. No está diciendo, Él sigue siendo nuestro refugio. Él no cambia, hermano. Si Él estuvo en el pasado, estará hoy, estará mañana todavía contigo.
Pero la única razón por la que tú decides huir, por no confiar en Él, es porque no lo conoces. No conoces a ese Dios que salva, porque no conoces a ese Dios que no cambia, que te sigue amando lo mismo ayer, hoy y siempre. Dice en el versículo 7, Dios está con nosotros. No dijo, estuvo con nosotros cuando nos dio la victoria. No, está hoy con nosotros. ¿Cuántos de nosotros entendemos en medio de nuestra tribulación que Dios está? Dios está en tiempo presente. Él sigue siendo nuestro refugio hoy. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ignoramos tantas cosas de Él, no lo conocemos, no sabemos que es sabio, que es bueno, que es misericordioso, que es justo, que es santo, que es omnisciente, que es omnipotente, que está más allá de mi alcance, pero a la vez está tan cerca de mí. No sabemos tantas cosas de Él, por eso nos cuesta trabajo confiar en Él. Pero hermanos, si quieres aprender a estar quieto, ¿qué crees que tienes que hacer? Conocerle más a Él. Y cuando tengas la oportunidad de hacerlo, ¿sabes cuándo va a ser? Cuando haya tribulaciones, porque es allí donde el Señor dice, quiero ver si tú estarás quieto el día de hoy. Eso fue lo que les dijo al pueblo de Israel. Esta no tiene necesidad de pelear ustedes, porque esta lucha es mía. La pregunta, ¿estarán quietos? Cuando ellos les diga, ¿estén quietos? ¿Estarán quietos? Miren, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, no lo es. Pero cada vez que haya una tribulación, tienen la oportunidad de esto, hermanos, de conocer a Dios y decir como Job, ahora mis ojos te ven claramente, ahora te entiendo. Y si hay algo de lo que me tengo que gozar, es de conocerte y entenderte. Amén. Entonces, hermanos, es difícil estar quieto porque es difícil confiar en un Dios desconocido. Así que empieza a conocer a Dios. Busca a Dios. Hoy oremos al Señor y digamos, Señor, no te conozco, ayúdame a conocerte, ayúdame a conocer tu carácter, ayúdame a conocer tus atributos, ayúdame a darme cuenta quién eres tú, para yo confiar en ti. Miren, hermano, no sé quién sea ahora mismo, piensen en esa persona que confían tanto y díganme si no es porque lo conocen. ¿Sí? Si alguien le llega y le dice a mi esposa, oye, vimos a tu esposo con otra mujer, ella nunca le va a pasar por su mente me está engañando, ¿no? Algo está haciendo que no tiene nada de mal sobre mí, ¿sí? ¿Por qué puede tener ese pensamiento? Porque confía en mí, porque me conoce, no es porque se casó con el hombre más fiel, hermanos, no es así. Pero ¿saben por qué? Porque finalmente conoce a Dios que está haciendo una obra en mí, y de eso se trata, hermano. Muchas de las cosas en las que no estamos quietos en nuestra crianza, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo y en tantas cosas que hacemos todos los días, ¿sí? En realidad no estamos confiando en Dios. Lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas porque no conocemos a ese Dios. Entonces, oremos, hermanos, a ese Dios, como dijera Pablo, ese Dios desconocido del cual ustedes es el que yo predico, dice Pablo. Entonces, busquemos al Señor intencionalmente y no desaprovechemos las tribulaciones, porque allí seguramente conoceremos a un Dios que salva, a un Dios poderoso, a un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia y un Dios lleno de amor que no nos va a separar de Él por el amor de Cristo. Amén. Entonces, vamos a orar y yo te pido, hermanos, si tú tienes en tu corazón, miren, una de las cosas que han estado sucediendo durante este tipo de oraciones que se han dado testimonios. Si tú quieres dar un testimonio, adelante. No sé si se han dado cuenta que últimamente mucho de lo que escuchamos tiene que ver con tanto la palabra, la alabanza y el testimonio del Señor. Es muy bueno y eso alimenta nuestras almas y nos hace recordar que tenemos un Dios que sigue siendo poderoso. Entonces, demos gloria a Dios, hermanos. Y yo te pido, ponte de pie, vamos a orar juntos. Vamos a mantener la misma dinámica. Yo voy a empezar orando, pero si tú quieres orar, 2 o 3 hermanos quieren orar, adelante. Yo voy a comenzar y pues juntos haremos, hermano. Bendito Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Tú nos has traído con lazos de amor delante de ti, Señor, y no ha sido casualidad, Señor, que estemos juntos el día de hoy. Y que esta noche, Señor, estemos reunidos como tu pueblo, adorándote y buscándote en oración, Señor. Padre, reconocemos la necesidad de confiar en ti en todo momento, Señor.
Es muy difícil que en medio de la tribulación y en medio de las dificultades, en medio de mi ansiedad y mi afán, Señor, yo esté quieto. Pero tú me mandas y tú me envías esta palabra y me dices, estate quieto. Señor, queremos reconocer primeramente que no sabemos cómo estar quietos y que no hay en nuestro corazón un anhelo para estar quietos, sino que queremos controlar nuestras propias vidas, queremos gobernar nuestros propios pensamientos, queremos gobernar nuestras propias ideas, queremos gobernar nuestra familia según nuestro propio parecer, y de esa manera hemos manifestado una desconfianza en ti. Te declaramos como nuestro Dios, pero no como nuestro Señor, y hoy queremos reconocer que deseamos estar quietos, pero no sabemos cómo. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas estando en medio de nosotros, que nos ayudes a recordar que toda esta lucha que vivimos como creyentes hasta el día que tú vuelvas, Señor, es una lucha que tú peleas por nosotros. Es una lucha que comenzaste y la vas a concluir hasta el día en que tú vuelvas, Señor. Queremos rogarte que podamos aprender a estar quietos, Señor. Que en todos esos momentos donde parece que ya no hay nada más que hacer, en esos momentos donde quiero tomar el control de mi vida, de mi familia y en mi forma de hacerlo, Señor, en realidad estoy huyendo de ti, Señor. Yo quiero y queremos como iglesia aprender a confiar en ti para estar quietos, Señor. Sabemos que esto no va a ser posible si no te conocemos a ti, Señor. Y queremos exaltarte tu nombre, queremos glorificar tu nombre, pero no de un Dios desconocido, sino un Dios que conocemos, a un Dios que ha estado en medio de nosotros en todo momento. Podemos reconocer el día de hoy, Señor, que tú has estado siempre en medio de nosotros, no solo el día que nos salvaste, sino previo a ese día al que nos llamaste a tu salvación. En todo momento, si hiciéramos un panorama de lo que ha sucedido en todas nuestras vidas, seguramente podemos identificar que tú estuviste ahí, porque no había forma de que alguien más lo hiciera. Eras tú, Señor. Y queremos reconocer que en todo este tiempo, después de que hemos conocido tu palabra y hemos conocido tu salvación, tú siempre has estado ahí, sigues siendo nuestro refugio. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro castillo, nuestra fortaleza. Señor, debemos reconocer que en nuestras familias tú siempre has estado allí. Por nuestras propias manos hubiéramos echado a perder nuestros matrimonios, por nuestras propias fuerzas hubiéramos echado a perder a nuestros hijos, pero tú siempre estuviste allí, Señor. No es por mi facultad ni mi capacidad de criar, no es por mi facultad ni mi capacidad de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, Señor. Fuiste tú y tu gracia, fue tu poder, fue tu misericordia lo que nos mantuvo juntos. Eres tú, Señor, el que nos ha mantenido juntos como una iglesia, Señor. Debemos reconocer que en los tiempos de dificultad en esta iglesia siempre estuviste tú, Señor. Y queremos reconocerlo, queremos alabarte y bendecirte, porque tú sigues siendo ese Dios, un Dios misericordioso, un Dios que tiene complacencia de sus hijos por medio de Cristo. Queremos reconocer que eres tú, Señor, el que hace posible que esta iglesia se mantenga en pie. Gracias, Señor, porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fidelidad o nuestra santidad, es por tu amor a esta iglesia, a este pueblo que tú compraste con tu sangre, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros, por darnos dones, por darnos la capacidad y la posibilidad de servirnos unos a otros, Señor, por amarnos unos a otros, Señor. Gracias te damos por estos tiempos de oración, porque en medio de esos tiempos tú nos confortas nuestras almas, Señor, nos fortaleces y nos animas y nos recuerdas que tú sigues siendo Dios. Señor, gracias te damos, porque tú eres un Dios que has hecho conocer a su pueblo. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra ignorancia tú te has dado a conocer a través de nuestras tribulaciones, a través de las dificultades, Señor. Tú has querido darte a conocer y no ha sido difícil, Señor, darte a conocer a nosotros, porque tú amas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Así que damos gloria a tu nombre y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres un Dios bueno, fuerte, poderoso, misericordioso, santo, justo. Eres grande, Señor. Y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.